Sé que al ver el título del video muchos pueden pensar erróneamente que voy a hablar puras cosas negativas de la protagonista de los Juegos del Hambre, pero créanme que es todo lo contrario. Durante mucho tiempo Katniss Everdeen fue tomada como un ejemplo femenino, como un símbolo rebelde en contra del fascismo o algún malvado gobierno. De hecho, no estaban tan equivocados, excepto cuando la incluyeron en la larga lista de personajes heroínas de la cultura pop. Aquí es donde está el problema, querida audiencia. Muchos asumen que la protagonista encaja perfectamente como una heroína debido a su implicación en la caída del Capitolio y también del presidente Snow. Pero los que de verdad ponen atención se darán cuenta de que esto está muy alejado de la realidad. Es verdad que Katniss encaja muy bien con bastantes definiciones del heroísmo típico, pero todos vienen con un enorme pero. Y por eso quise hacer este video debate, uno en el que les explicaré por qué Katniss no es realmente una heroína, para lo cual voy a tomar en cuenta los múltiples recursos argumentales que definen a un héroe o una heroína, y con eso vamos a comparar las situaciones vividas por la chica para ver si realmente encaja con ese título. Por eso les doy la bienvenida una vez más al canal de Nico Reader, el canal favorito de Panem. Y en esta ocasión les voy a explicar por qué, según mi opinión, Katniss Everdeen no es una heroína. Empecemos por el primer punto, las motivaciones. Para la mayoría es bien sabido que la heroína clásica recibe una especie de llamado épico, un recurso argumental que justifica su inclusión e importancia en la historia en cuestión. Muchas veces este llamado es la motivación para salvar al mundo, por ejemplo, o cumplir con una profecía mítica que la involucra como la elegida que debe cumplir su destino. O a veces ella tiene una motivación personal al decidir hacer algo para restaurar el orden en su mundo. Todos estos puntos al final involucran lo mismo, que la heroína debe aceptar su destino. Bueno, según mi opinión, Katniss no encaja con estos puntos mencionados. Empecemos por algo muy obvio. Katniss en ningún momento ha querido ser una heroína. Su motivación nunca estuvo impulsada por un solemne sentido de la justicia o lucha contra la opresión. Es verdad que ella era consciente del maltrato y las injusticias en su país, pero para ella era normal, porque ese era su diario vivir. Era la realidad en la que nació. Sin embargo, ella sí decide tomar su lugar protagónico, pero su motivación fue 100% impulsada por el amor y la necesidad. Desde que su madre cayó en la depresión, dejándolas desprotegidas y vulnerables, Katniss decide volverse la sostenedora de su hogar y así salvar a su hermana Prim, su ser más querido. Y es este amor lo que posteriormente la motiva a ofrecerse de voluntaria en los Juegos del Hambre. No fue un llamado del destino a que ella fuera la voluntaria elegida. Ella no había sido seleccionada como tributo, pero tomó el lugar de su hermana y formó parte de los Juegos del Hambre, lo que posteriormente desencadenaría todos los sucesos que iniciaron la rebelión. Pero ojo, es la rebelión la que la termina encontrando a ella, no al revés. Ella se ve obligada a formar parte de esta lucha porque era la única forma de mantener a su familia a salvo. Gracias a eso, Katniss puede ser definida como una de las protagonistas más humanas de la literatura. Ahora vayamos a un punto importante en estas historias, la violencia que deben ejercer estas heroínas. Casi siempre la heroína clásica utiliza sus habilidades especiales para ejercer la violencia como una herramienta justa y necesaria. En sus historias, cada vez que se ve obligada a matar a personajes secundarios o importantes, esto suele reafirmar su crecimiento personal. La impulsan a cumplir sus objetivos. Pero con Katniss eso no ocurre. Es verdad que ella reacciona violentamente cuando la situación lo requiere, en especial cuando ella o algún ser querido corren peligro, como ocurre usualmente en los juegos. Sin embargo, esto no es algo que ella quiera o que le resulte fácil. De hecho, cada vez que se ve obligada a matar a alguien, por muy justificado que esté, siente un horrible remordimiento. Casi siempre ella termina quebrándose emocionalmente cuando tiene que matar a un tributo rival. Es verdad que ellos tienen una mentalidad más sádica, pero Katniss comprende perfectamente que es debido a la situación en la que están. Ellos se ven obligados a matarse entre sí, por lo que no puede deshumanizar a estos tributos. Ella tampoco romantiza el combate.
No se ve extasiada por la lucha a muerte y por las dificultades a las que se ve expuesta. Cada una de estas le dejan una gran carga emocional, la llenan de culpa y remordimientos. Incluso a veces se paraliza emocionalmente. Eso de hecho enriquece mucho a la querida Katniss, ya que la vuelven una personaje muy profunda. Porque piensen, ¿no sería muy raro si ella no sintiera remordimientos o culpa cuando acaba con una vida? Exactamente. Ella no encaja con ese arquetipo de heroína. Gracias a ella podemos ver el costo real que tiene la violencia en una persona. Un punto importantísimo que hay que analizar es el liderazgo, un factor clave en la historia de estas heroínas clásicas. Casi siempre ellas son una inspiración para sus otros protagonistas o personajes en cuestión, razón por la cual usualmente son puestas en una posición de liderazgo, en las que deben dirigir a un grupo de élite, un ejército, y tomar decisiones estratégicas basadas en sus habilidades innatas. O sea, se da por hecho que la heroína debe ser una líder activa, alguien que tiene la obligación de dirigir a los demás, y ella acepta ese puesto. Pero, ¿qué pasa con Katniss? Bueno, decir que ella no es alguien que inspire a los demás sería totalmente equivocado. Después de todo, ella se ganó el, llamémoslo, título de sinsajo debido a sus acciones y a la forma en la que inspiró a su pueblo, lo que eventualmente ellos usaron como símbolo de esta rebelión. En este sentido es correcto aclarar que su liderazgo es nato, pero ojo, recuerden algo, ella nunca lo hizo con esa intención. Cada acto rebelde de su parte, como el altar funerario de Rue, el boicot en el tercer vasallaje de los 25 o su épico discurso en el libro Sinsajo, vino de un acto impulsivo. Fue un momento de rabia bien enfocado que dio como resultado un momento épico. Y casi siempre había alguien que aprovechaba esto y lo usaba en ese momento para motivar a los demás. A veces era la misma gente la que decidía tomar esto como un acto de rebeldía. Otras veces, personajes como Plutarch Heavensbee manipulaban la situación para volverla un símbolo, pero casi siempre otras personas decidían por ella. Muchas veces Katniss no tenía voto referente a esto. Casi siempre era utilizada por el bien de la mayoría. El cuarto punto tiene mucho que ver con la vulnerabilidad y las emociones de estos personajes. Usualmente estas heroínas tienen sus conflictos internos, sus miedos, inseguridades y flaquezas que les hacen cometer algún error. La diferencia es que las heroínas casi siempre mantienen un control emocional, no se dejan dominar por sus sentimientos. Eso es algo impensable para ellas, ya que pierden su estatus de héroe intachable. Ningún héroe puede mostrar flaqueza frente a los demás. De hecho, muchas veces el dolor las fortalece. La muerte de un personaje importante o querido termina motivando a la personaje en cuestión para seguir en la lucha y acabar con la cruel amenaza. Pero en el caso de Katniss fue todo lo contrario. Como dije anteriormente, cada vez que ocurre una tragedia o ella se ve obligada a matar a alguien, esto termina cobrándole un alto costo emocional. La pérdida de sus seres queridos termina por romper sus motivaciones personales. Casi siempre la afectan negativamente, y en vez de usar eso como motivación, termina siendo una pesada carga que con el tiempo termina cobrándole factura. En el libro Sinsajo podemos apreciar los muchos momentos en los que la chica termina en el hospital por sufrir un ataque psicótico, entre otras cosas. Cada muerte le deja una horrible marca que la debilita cada vez más. Esto de hecho demuestra lo bien realizada que está la obra de Susan Collins, ya que nos muestra de forma realista y honesta estos traumas. Los representa correctamente. Tanto a Katniss como a los otros personajes, el trauma no los hace más fuerte, los destruye poco a poco. Y lo más terrible de esto es que muchas veces ella se ve incapaz de comunicar lo que siente, lo que termina dañando sus relaciones importantes. En este tipo de historias, la inteligencia de la personaje es vital para definir su implicancia en la historia. Y este es un punto importante, ya que casi siempre la heroína tiene muy bien definido quién es el enemigo. Sabe perfectamente contra quién debe luchar o cuál es la gran amenaza que hay que eliminar. Obviamente esto está sujeto a la complejidad de su historia. Algunas veces la trama es muy simple, hasta el punto de que sería ridículo que la protagonista no luche a favor de las fuerzas del bien. Pero el punto es que ella es capaz de hacerlo.
Es capaz de distinguir totalmente el bien y el mal. Y si es evidente para ella, también lo es para nosotros los lectores o espectadores. Sin embargo, algunas veces algo que es muy obvio para nosotros no lo es tanto para personajes como Katniss. Una de las cosas en las que la chica flaquea es en su constante confusión sobre lo ya mencionado. Sí, ella sabe que Snow es malvado y que sus juegos son la representación de su sistema cruel y tiránico. Pero eso es todo. Para ella es obvio porque hasta para los niños es algo obvio. No se detiene a ver el trasfondo de la situación, lo que le causó considerables problemas en la trilogía principal. Por ejemplo, ella tarda en comprender quién es el verdadero enemigo en el libro En llamas. Para ella, sus enemigos eran los tributos, porque el sistema del juego le imponía eso, pero nunca comprendió que ellos eran tan víctimas como ella. Lo comprende al final, pero cuando ya es casi demasiado tarde, lo que le causó graves consecuencias. Esta falta de conocimiento político es lo que la lleva a dejarse manipular por Snow y posteriormente por Alma Coin. Ambos son un reflejo del otro, pero Katniss solo lo comprende al final cuando, producto de esto, su hermana fallece. Por eso, al final, en vez de manejar la política a su beneficio, ésta la termina manejando a ella. Claro que puede ver la realidad de la situación, pero como ya dije, esto es al final, cuando casi es demasiado tarde. Otra cosa importantísima en este tipo de historias y que casi siempre es usado como un impulso emocional para las protagonistas es el amor. Hay demasiadas historias en las que nuestra heroína usa el amor como una especie de recompensa o una especie de motor romántico que la lleva a mantener su motivación intacta. El saber que su amado está allí para ella la impulsan a luchar mientras él esté con ella, lo cual de hecho es algo bastante tierno y hasta cierto punto lógico. No hay fuerza más poderosa que el amor. Pero muchas veces estas heroínas no tienen que pasar por las cosas negativas que esto conlleva, porque el amor no siempre es maravilloso. Muchas veces viene con un profundo miedo a la pérdida, que eventualmente deriva en un profundo dolor. En el caso de Katniss podemos comprender su casi absoluta ignorancia sobre este tema a lo largo de toda su trilogía. Ella cree comprender el amor, pero la realidad es que nunca lo entiende del todo. Aunque tiene cierta dependencia emocional, casi siempre termina provocando una evasión afectiva al no comprender sus sentimientos y el de los demás. No sabe amar sin miedo. Por eso constantemente pasa de un chico a otro pensando que si deja a uno, dañará al otro, cosa que de todas formas termina ocurriendo al tomar esta decisión. Para ella el amor es un refugio, algo en lo que se puede sostener para sobrevivir. Al final de Sin Sajo nos damos cuenta de que ella veía sus dos intereses amorosos de una forma compleja. Gale representaba la supervivencia y la guerra. Creía que debía estar con él porque siempre estuvieron juntos. Se apoyaban mutuamente para sobrevivir. Pero eso no es amor. Con Pita la cosa fue diferente. Él representaba la esperanza, la paz y la promesa de tener a alguien que esté contigo a pesar de todo, de forma incondicional. Pero como ya dije, ella solo comprende esto al final. Usualmente en estas historias la conclusión de la trama termina por consolidar a la heroína de una forma u otra. Casi siempre ella termina venciendo el mal, al gran villano o salvando al mundo, a veces a cuestas de su propia vida, pero la conclusión siempre es la misma. Ella gana, y como resultado es celebrada como la gran heroína o la gran fuerza del bien que pudo mantener el equilibrio del mundo y vencer el mal. Y algunas veces, cuando la historia continúa posteriormente, termina convirtiéndose en leyenda, o finaliza su historia tomando un papel importante y activo en el nuevo mundo o gobierno que ha surgido después de las cenizas. Sea como fuera, el resultado casi siempre es favorable para la heroína. Pero una vez más, ese no fue el caso de la querida Katniss. Al final de su historia, ella sobrevive a toda la guerra y las tragedias. Pero lejos de ser algo positivo, al principio esto parece un castigo mucho peor que la muerte, ya que ella se ve obligada a asumir las consecuencias realistas de la guerra. Pierde prácticamente todo: a su hermana, su salud física, su escasa estabilidad mental y también muchas de sus relaciones cercanas.
ella vuelve a su hogar en el Distrito 12, un lugar casi absolutamente destruido por la guerra, y debe afrontar toda esta pérdida casi completamente sola. Las marcas de su lucha quedan grabadas en su cuerpo en forma de cicatrices y en su mente en forma de crueles pesadillas que se repetirán año tras año. Es verdad que cumplió su labor como símbolo de la rebelión, pero debido a eso ella es exiliada. Claro que nunca fue su intención el formar parte activa de este nuevo gobierno que surgió en lugar del Capitolio. Pero es un poco triste pensar que a pesar de todo lo que hizo y todo lo que perdió, ella nunca será totalmente reconocida por toda su valentía. Por eso, el final de su historia es muy atípica para lo que usualmente ocurre con las heroínas. Katniss decide llevar una vida tranquila y pacífica junto a Pita, para posteriormente formar una familia. La gente recuerda lo que hizo, pero para muchos ella es poco más que una mártir rota y traumada. Este final una vez más representa muy bien la realidad humana, donde toda la epicidad es dejada a un lado. Así que para cerrar el video podemos llegar a la siguiente conclusión. Katniss Everdeen no es una heroína clásica porque las heroínas clásicas existen para inspirar. Katniss existe para recordarnos el costo de sobrevivir en un mundo injusto. Aún así, ella y su historia destacan de la mayoría porque no romantizan la violencia. Ella no desea el poder y tampoco es invencible. Es humana y como tal tiene muchas flaquezas. No sabe liderar sin ser utilizada por los demás. No puede cargar con el peso de ser un símbolo. Y muy importante, no está hecha para la guerra. Pero aún así y a pesar de todas estas cosas en contra, la obligan a pelear. Por eso, en muchos sentidos su historia encaja mucho mejor con el término tragedia. Aún así, no creo que sea correcto comparar a Katniss con muchas de las heroínas clásicas de la cultura pop, como por ejemplo la Mujer Maravilla, Rey Skywalker o la Hermione Granger de las películas de Harry Potter. Todas ellas tenían muy bien definido su papel en la historia. Muchas de ellas, como la Mujer Maravilla, prácticamente nacieron para ser heroínas. Otras, como Rey Skywalker, tenían muy bien definido cuál era el bien y cuál era el mal, lo que eventualmente les permitía luchar de forma clara. Y en el caso de Hermione, ella se instruía adecuadamente para enfrentar al problema en cuestión con el fin de que las circunstancias estuvieran a su favor. Trataba de comprender el sistema, y si había algo malo, intentaba cambiarlo. Todas estas características no encajan con la querida Katniss, pero aún así, dentro de todas estas personajes, pienso que Katniss es la más humana y la más realista. Ella representa mucho mejor algo que las otras personajes no pueden: el costo o las consecuencias de ser una heroína. Katniss es el ejemplo perfecto de que muchas veces el destino puede ser muy cruel con alguien que se ve obligado a cumplir con sus designios. Muchas veces la vida puede ponerte en una situación muy difícil. Muchas veces uno no tiene elección. Se ve obligado a seguir este rumbo si quiere mantener vivo a sus seres queridos. Y creo que el aspecto más realista de todos es que algunas veces, aunque uno haga todos los sacrificios necesarios, no puede evitar que estas personas terminen muriendo. Esa es la gran consecuencia de la vida de Katniss. No pudo salvar a la persona que más amaba, su hermana Prim. Sin embargo, como también mencioné anteriormente, eso no le quita los méritos por lo que la chica realizó. Todo lo contrario, muchos de estos puntos negativos terminan por elevarla mucho más que a las otras personajes ya mencionadas, porque es muy fácil ser el héroe en cuestión cuando el guión está de tu lado. Pero no cualquier heroína puede sobrellevar todo este sufrimiento. Por eso para mí Katniss Everdeen no es una heroína típica. No, ella es mucho más. Ella podría encajar con el término heroína realista, con todo lo que eso implica. Su trama no es una historia épica, es algo así como una advertencia. Las heroínas clásicas existen para demostrar que el mundo puede cambiarse. Katniss Everdeen existe para demostrar el alto costo que esto conlleva cuando ella no quiere ser una heroína.